Continuando con, continuando con el dibujo, una vez realizada la configuración, vamos a utilizar y vamos a dibujar una figura. La figura en cuestión es esta. Aquí observamos que tenemos dos vistas, la vista frontal y la vista superior. En la vista superior se ha hecho un corte y eso se lo está proyectando a la vista frontal. Entonces todo eso lo vamos a denotar, lo vamos a dibujar. Entonces, para tener un poco más de libertad, lo vamos a dibujar fuera de nuestra área de trabajo. Si hemos visto en el primer video, observamos que esta es nuestra área de trabajo y tiene que verse afuera. Perdón, tiene que verse dentro, pero nosotros eso va a ser nuestro último paso. Lo vamos a dibujar afuera, pero lo vamos a llevar dentro. Entonces lo vamos a dibujar aquí. ¿No? Entonces lo que primero tenemos que hacer es, tenemos que observar de qué vista podemos empezar. A nosotros nos convendría dibujar desde la vista superior, porque ahí tiene el mayor número de detalles, y para dibujar y realizar nuestras proyecciones nos vamos a basar de las líneas o de los puntos de las circunferencias. Entonces empezaremos de nuestra línea de nuestra vista de planta o superior. Entonces cambiamos a nuestra capa línea de aristas y empezamos dibujando. Y observamos que tenemos dos circunferencias. Ahora, estas circunferencias, ¿de cuánto de diámetro son? Aquí no nos está indicando, pero si observamos arriba, nos está indicando que aquí, de este punto a este punto, es de diámetro 40. Entonces ambas son de diámetro 40 y la distancia entre centros es de 90. Entonces nos dibujamos una seleccionamos la opción, cambiamos a la línea de aristas, seleccionamos la opción centro diámetro y hacemos clic en este punto cualquiera y le decimos de dimensión 40 de diámetro y enter. ¿No? Entonces hemos dibujado un primer rectángulo, hemos dibujado este rectángulo de diámetro 40. Para denotar la distancia entre centros podemos cambiar a nuestra capa línea auxiliar y nos dibujamos una línea desde el centro de esta circunferencia, activamos el modo ortogonal, hacia la derecha una distancia de 90, enter, para seleccionar el siguiente punto para la otra circunferencia. Cambiamos a nuestra capa línea de aristas, volvemos a seleccionar el comando centro diámetro y desde este punto le decimos lo mismo 40. Podríamos hacer una prueba. No va a salir. Creo que solamente funciona en algunas propiedades. ¿No? Entonces, si nosotros observamos, lo que hace rato queríamos hacer era cambiar las mismas propiedades de esta circunferencia, pero solamente van a cambiar las propiedades como el tipo de línea y el grosor de línea o el color. No así en las formas geométricas. Hemos cometido un error fatal. ¿No? Entonces, continuamos con el dibujo. Hacemos clic en el comando línea y denotamos de este punto a este punto, desde el cuadrante superior hasta el otro cuadrante. Escape y del mismo modo la parte inferior. Ya tenemos hasta esta parte. Seguimos con las circunferencias. Si observamos, aquí tenemos dos circunferencias. Y estas dos circunferencias no son denotadas. No, estas dos circunferencias son de diámetro 22 y diámetro 14. Entonces los realizamos aquí. Seleccionamos la opción centro diámetro. Esta, la primera que va a ser de diámetro 22 y la segunda de diámetro 14. En esta parte
nos está indicando que es de métrica 24. Pero si nos dibujamos una línea, puede ser con la línea auxiliar, nos dibujamos una línea de este punto hacia arriba, observamos que está esta misma rectura, pero no nos está dando este dato, solamente nos está indicando que es métrica 24. Eso quiere decir que es una rosca métrica 24 y su medida nominal es de 24. O sea, su diámetro interior desde este punto hasta este punto es de 24. Y si no nos van a dar el dato del paso o de la altura del diente, nosotros podemos asumir que es de 1 milímetro. Entonces, si fuera el caso de aquí a aquí fuera 1 milímetro y aquí otro milímetro, restándole de los 24 nos tendríamos una distancia de 22 desde este punto hasta este punto. Volvemos a indicar, lo que nos está indicando aquí es que, por ejemplo, tenemos una línea de 24, ¿no? Entonces lo que nos está indicando aquí en esta parte es que tenemos una distancia de 1 milímetro. Lo mismo en la parte derecha, ¿no? Entonces, ¿de cuánto es esta distancia? Esta distancia que sobra en esta parte. Si le decimos dimensión lineal, le decimos desde este punto hasta este punto es una distancia de 22. Eso en el caso que no nos van a dar el tamaño o la altura del diente. Asumimos que es de 1 milímetro, ¿no? Entonces, si ese fuera el caso, si fuera esto 22, tenemos que dibujar abajo una circunferencia de diámetro 22, ¿no? Entonces cambiamos a nuestra línea de aristas, la opción centro diámetro, y le decimos centro en ese punto y le decimos 22, ¿no? Entonces venimos a esta parte. Lo que nos está indicando es que aquí tenemos que unir dos líneas con estas dos circunferencias y ambas tienen un espacio de 6 milímetros. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer eso? Tenemos que tener en cuenta que tienen que hacer intersección con las circunferencias y aquí hay un pequeño radio. Si no nos dan el dato del radio, nosotros asumimos un dato de 2 milímetros de radio. ¿Cómo lo hacemos entonces en el AutoCAD? De forma muy simple. Hacemos clic en el comando línea, nos desplegamos de aquí fuera, hacemos clic en este punto, en cualquier punto interno, hacemos clic y subimos hacia arriba una distancia de, como tiene de altura 6 y estamos trabajando respecto de la mitad de la figura, le decimos una distancia hacia arriba de 3, enter, y vamos hacia la derecha, ¿no? Pero hay que tener cuidado, porque miren, si yo lo denoto en esta parte, el objeto en este punto, y voy a seguir viniendo aquí, si hago clic, es probable que se aparezca en otro punto. Podemos volver a hacer la prueba otra vez. Por ejemplo, si yo hago clic en ese punto, no se va a venir en el punto que estoy seleccionado, se va a venir aquí, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado en esa parte, ¿no? Entonces no nos está saliendo ese problema. Pero ¿qué pasa si fuera así, de esta forma? Si hubiera aquí este punto, digamos, ¿no? Le decimos línea, comando línea, de este punto venimos aquí y por algún motivo le hemos seleccionado el Object Snap. Es probable que nos salga de esta forma, ¿no? Entonces tenemos que tener el cuidado de que ningún Object Snap esté visible o ningún objeto de referencia. Nuevamente le decimos línea, de este punto hacia la derecha no hay ningún punto visible, le hacemos clic y ya. Entonces con esto, esta línea no la necesitamos, tenemos que cortar estas líneas recortar las líneas que nos están molestando. Para eso hacemos uso del comando trim. Hacemos clic en el comando trim,
seleccionamos las dos circunferencias y la línea, le decimos enter y seleccionamos las dos líneas que no necesitamos, esta línea y esta línea, ¿no? Y le decimos enter, ¿no? Pero si observamos, hemos visto que hemos tenido que seleccionar línea por línea. Hay una forma un tanto más sencilla, entonces volvemos un paso atrás. Para eso solamente hacemos clic en el comando trim, directamente presionamos enter. Al presionar enter seleccionamos todas las líneas, le decimos enter y seleccionamos las líneas que no necesitamos, esta y esta, y enter, ¿no? Entonces volvemos hacia atrás. La forma más rápida y sencilla de cortar las líneas que no necesitamos es clic en el comando trim, presionamos el botón enter y seleccionamos las líneas que no necesitamos, ¿no? Eso es muy simple. Entonces tendríamos que hacer lo mismo en la parte de abajo, pero vamos a hacer en aquí estos filetes que observamos en esta parte y luego lo vamos a copiar. Para eso hacemos uso del comando fillet, seleccionamos la opción R de radio como nos está indicando aquí, ¿no? Radio, presionamos la letra R, enter. A continuación le damos el radio del filete, que en nuestro caso vamos a asumir un radio de 2, le decimos enter y seleccionamos las dos líneas entre las cuales está el filete. En nuestro caso es esta curva y esta línea, ¿no? Y ya está el fileteado. Lo mismo hacemos en esta parte. Clic en el comando fillet. No es necesario volver a seleccionar R, enter, la dimensión del radio, porque si observamos aquí ya nos está indicando que está en la opción o el radio es de 2 milímetros. Entonces directamente hacemos clic en fillet, seleccionamos esta línea y esta curva y ya está fileteado. Entonces si observamos, según nuestra figura tenemos que hacer lo mismo en la parte de abajo, pero nosotros, como ya lo hemos hecho en la parte de arriba, lo vamos a copiar a la parte de abajo 180 grados. Para eso hacemos uso de uno de los mejores comandos que tiene el AutoCAD, es el comando Measure. Si hacemos clic en el comando Measure, seleccionamos este filete, la línea, este otro filete, no selecciono nada más, le digo enter y tengo que seleccionar mi línea de simetría. En mi caso yo puedo seleccionar mis dos líneas, los dos centros de mis circunferencias. Puede ser este punto y este otro punto. Le hago clic. Ahora lo que me está indicando el comando es si deseo borrar mi objeto base. O sea, si quiero borrar estos dos filetes y esta línea. En mi caso no. Va a haber algunos casos en donde sí tenga que eliminarlo. Pero en mi caso no, quiero que sea visible. Entonces le digo N, Enter. Y ya me lo ha copiado 180 grados respecto de esta línea central. Volvemos a repetir. Clic en el comando Measure. Seleccionamos esta curva, esta línea, esta curva. No selecciono nada más. Le digo Enter. Y tengo que seleccionar dos puntos. Mis dos puntos van a ser mis dos líneas de mis dos centros. Este punto, primer punto y segundo punto. Deseo borrar mi objeto base, no, le digo N, Enter. No, entonces con esto ya habríamos terminado nuestra vista superior. Solamente nos faltan estas líneas y estas anotaciones, pero eso lo vamos a ver al dibujar la otra figura. Entonces para ello tenemos que prepararnos para hacer las proyecciones. Para ello cambiamos de capa, nos vamos a la línea de simetría y nos dibujamos una línea desde este punto hasta este punto. Le decimos escape. Estas líneas las vamos a extender según la norma 2 milímetros hacia afuera. Como solamente seleccionamos la línea que hemos creado
y observamos que nos está mostrando 3 puntos. Punto inicial, punto final, perdón, punto inicial, punto medio y punto final. Entonces en mi caso voy a hacerlo desde este punto, lo hago clic izquierdo y lo voy a arrastrar o extender hacia afuera una distancia de 2, enter. Entonces lo mismo hacemos en la parte de apagamos momentáneamente nuestra línea auxiliar, le decimos línea de este punto a este punto y lo voy a extender 2 milímetros afuera. 2, 2. Sí. Entonces a esto mismo tendría que copiar, tendría que dibujar una línea de este punto a este punto, extenderlo, pero lo que podemos hacer es copiar. Hacemos clic en el comando copy, selecciono esta línea, le digo enter y mi punto de copia va a ser del centro a centro y enter. ¿No? Entonces con eso ya hemos dibujado nuestras anotaciones, nuestras líneas de simetría. Y vamos a proceder a dibujar nuestras líneas de proyección para poder dibujar nuestra otra vista. Entonces línea de proyección, le decimos línea. Desde este punto hacia arriba hay que tener cuidado que lo estoy dibujando desde este punto, no desde la línea de extensión. Desde este punto hacia arriba una distancia cualquiera. No le podemos dar una distancia de 100 y enter. Entonces esta línea la vamos a copiar en todos los puntos que están intersectando con mi línea de simetría. Hago clic en el comando copiar, selecciono la línea, no selecciono nada más, le digo enter y mi punto de copia va a ser desde el inicio de la línea, que va a ser este punto, le hago clic a este punto, este punto, este punto, este punto, punto. Lo puedo denotar más el centro para tener una referencia. ¿No? Entonces estas líneas nos van a ayudar para dibujar más fácil y rápidamente nuestra otra vista. En aquí solamente vamos a tener que dar datos de longitudes. Perdón, de alturas, ya no de longitudes. De las longitudes nos van a ayudar las líneas de proyección. ¿No? Entonces, según la norma nos indica que tiene que haber un espacio de vista a vista de 25 a 30 milímetros. Entonces, en mi caso, yo lo voy a... Yo me voy a dar una distancia de 30. Le voy a decir línea. De este punto hacia arriba una distancia de 30. Entonces este punto, o respecto de este punto, va a ser mi límite con el cual voy a trabajar. Voy a cambiar de capa, le voy a decir línea de aristas y me voy a dibujar una línea. Como me está indicando, tengo que dibujarme desde este punto hasta este punto. Yo tendría que hacer algunas operaciones para encontrar esta distancia, pero como yo he denotado desde este punto hasta este punto, ya tengo yo automáticamente la distancia. Entonces le decimos línea desde este punto, una rectura hasta nuestra primera línea, lo hacemos desde este punto hasta este punto y observamos que tiene una distancia de 130. ¿No? Entonces eso es fácilmente corroborable porque como nuestra circunferencia es de diámetro 40, entonces de aquí a aquí es 40, pero desde este punto hasta aquí es 20. 20 más 90 más 20 es 130. La misma dimensión que hemos hallado directamente. Entonces proseguimos, le decimos línea. Desde este punto hacia arriba tenemos una distancia que, como nos está indicando, 40. Seguimos. Ahora tenemos que seguir esta línea desde este punto hasta aquí, que es
con la línea de proyección de esta circunferencia, ¿no? Entonces lo dibujamos lo mismo, hasta esta línea de proyección que intersecta en este punto, ¿no? Bajamos una distancia, como nos está indicando, desde este punto hasta este punto de 15. Bajamos 15. Ahora, en esta parte, ¿cuánto es esta distancia? De aquí a aquí. Tendremos que hacer algunas operaciones. Estas operaciones son relativamente sencillas, no requieren mucho cálculo. Observamos que tenemos que desde este punto hasta este punto es 40 y desde este punto hasta este punto es 40. Como nuestra distancia total es 130 menos 40 sería una distancia de... Eso directamente podemos encontrarlo, pero más fácil sería hacer una operación simple. 130 menos 40 es 90 y 90 menos 40 es 50, ¿no? 130 menos 40 es 90 y 90 menos 40 es 50. Tal vez nos hemos equivocado, pero sí, es 50. Entonces, de esos 50 que tenemos de esta distancia, de aquí a aquí, podemos corroborarlo. En nuestro caso sería una línea de este punto a este punto y efectivamente es 50, ¿no? Entonces tenemos esta distancia que es de aquí a aquí. Entonces venimos. Como esto tiene un radio de 15, o sea sería un diámetro de 30, 50 menos 30, 20. Distribuyéndolo en este lado y en este lado serían 10. O sea, 10 más 30 más 10, 50. Entonces tendría que hacer una distancia de 10. Hacemos clic en el comando línea. Desde este punto hacia la derecha una distancia de 10. Ahora tenemos que subir la misma distancia de 15. Y enter. ¿No? Entonces ahora procedemos a dibujar. Ahora nosotros esto mismo es igual a este otro lado. Este lado es igual a este lado. Claro, aquí tenemos un primer detalle y otro detalle, pero el borde hasta este punto es el mismo, idéntico respecto de una línea central. Entonces para eso utilizamos el comando Measure, seleccionamos todas las líneas que hemos dibujado, le decimos Enter y le decimos que va a ser desde este punto hasta este punto y ya nos los ha dibujado completamente. Volvemos a repetir, comando Measure, seleccionamos todas las líneas que hemos dibujado, le decimos Enter y lo vamos a hacer. Nuestros dos puntos de simetría van a ser desde este punto hasta este punto, justamente la mitad de la longitud de nuestra figura. No quiero borrar mi objeto base, le digo N, Enter. ¿No? Entonces aquí nosotros podemos hacer una pequeña prueba. Tendríamos que encontrar el centro para dibujar esta circunferencia. Entonces podemos seleccionar la opción para dibujar una circunferencia mediante dos puntos, ¿no? Mi primer punto va a ser este y mi segundo punto va a ser este, ¿no? Entonces con esto directamente habríamos dibujado la circunferencia. Otra forma hubiera sido con la línea auxiliar, dibujar una línea desde este punto hasta este punto y la intersección de la línea que he dibujado con la línea de proyección sería este punto y de ahí ese sería nuestro punto centro y tendríamos que dibujar la circunferencia de radio 15, pero ayudándonos de los comandos que nos ofrece el AutoCAD podemos dibujarnos una circunferencia mediante dos puntos, primer punto y segundo punto. Claro que esta circunferencia tiene que ser con línea auxiliar. ¿Qué pasa si yo esto lo he dibujado con otro tipo de línea, que en mi caso es mi línea auxiliar?
Para cambiarlo las propiedades, solamente puedo tener dos opciones. Uno, selecciono la línea y le digo, lo cambio a la línea de aristas. O la otra, que sería seleccionar el comando Match Properties. Match nos está indicando el objeto base. Puede ser esta línea, y de esta línea le quiero copiar sus mismas propiedades a esta línea, y la ha copiado automáticamente. Cualquiera de ambas, cualquiera de las dos funciona. Siguiendo el mismo proceso es lo que queríamos hacer anteriormente, pero aquí estamos corroborando que solamente funciona para las propiedades de capas, no así para las dimensiones o las dimensiones físicas que tenga. Ahora nos está indicando que tenemos que dibujar una circunferencia de diámetro 15 en el mismo centro. Cambiamos de capa, nos vamos a aristas, centro diámetro, el centro va a ser desde este punto, le decimos 15. Cortamos lo que no necesitamos con el comando trim, presionamos enter y seleccionamos lo que queremos cortar y escape. Casi ya tenemos terminada nuestra figura, solamente nos faltan unos cuantos detalles. Con esto nosotros ya podemos completar lo que nos faltaba, ¿no? Entonces podemos copiar, podemos hacer uso del comando copiar, porque miren, estos puntos que hemos encontrado nos sirven para denotar estas líneas que nos faltan, ¿no? Entonces seleccionamos esta línea, le decimos enter y lo vamos a copiar en este punto, en este punto, en este punto y este punto. Y esto esas líneas que hemos copiado nos van a ayudar para denotar y dibujar las líneas que nos faltaban. Si observamos, estas líneas tienen que ser con línea de aristas de este punto a este punto y de este punto a este punto. Estas otras líneas son segmentadas. Le decimos segmentada y le decimos línea de este punto a este punto y de este punto a este punto. Con esto ya estaría completa nuestra vista superior. Ahora solamente nos faltan estos detalles. Le decimos línea, cambiamos de capa nuestra línea de aristas y lo denotamos en esta parte. Lo que nos está indicando es que tenemos que dibujar una línea desde este punto, que está esta rectura, con la circunferencia de diámetro 22. Línea sería desde este punto hacia abajo una distancia de 22. Lo tengo que intersectar con la circunferencia o con la línea de proyección de la circunferencia de diámetro 14. Sería hasta aquí y bajo. Lo mismo lo hago en la parte derecha, pero puedo utilizar el comando MISO respecto de dos puntos. Misor, selecciono esta línea y esta línea, le digo enter y mis dos puntos de simetría van a ser justamente la línea de proyección del centro de la circunferencia, de este punto a este punto, y enter. Y ya está. O lo podemos hacer uno por uno, como hemos visto. Línea de este punto hacia abajo 22, trazamos una línea hasta aquí y lo bajamos. De cualquiera de ambos modos podemos llegar al mismo resultado. Entonces ahora pasamos a esta parte. Ahora nos está indicando que tenemos que dibujarnos una línea desde aquí a una distancia de 24. Pero para eso es mejor ayudarnos de líneas auxiliares. Entonces le cambiamos a línea auxiliar, le decimos que línea desde este punto hacia abajo de 24, ¿no? Entonces cambiamos de capa a la línea de aristas, le decimos línea de aquí
tiene que venir hacia la derecha a una distancia de 1 milímetro y tiene que venir hacia la izquierda a una distancia de 24. ¿No? Porque le hemos dado esa distancia. La distancia, la medida nominal es de 24. Nosotros solamente hemos dibujado de 22, entonces lo estamos recompensando desde este punto hacia la derecha 1 milímetro del tamaño del diente, y desde este punto hacia la izquierda una distancia de 24. De los 22 que teníamos que hacerlo, y el 1 milímetro de la altura del diente. Lo estamos recompensando. Ahora, según la figura, tenemos que cambiar de capa a nuestra línea delgada. Línea delgada, creo que en nuestro caso la línea delgada tiene que ser del mismo color de nuestra capa de aristas, para que no nos confundamos. Entonces lo cambiamos, la línea delgada le vamos a colocar un color blanco, ¿no? Y lo cesamos. Lo completamos la figura de este punto ahí. Aquí tenemos que tener cuidado. Miren, yo me estoy posicionando aquí, pero se va a venir a este punto. Tengo que cuidar que mi Object Snap no esté visible o habilitarlo perpendicular. Es lo mismo en esta parte, de aquí, ahí. Entonces ya tenemos esa parte. Eso, según norma, esto nos está indicando que solamente tiene una rosca. Esta perforación tiene una rosca de longitud 24 y lo denotamos con líneas delgadas. Lo denotamos la rosca, ¿no? Lo que nos falta serían nos faltarían estas líneas segmentadas. Entonces tenemos las referencias. No necesitamos cálculos, cambiamos a la línea segmentada y nos está indicando estas referencias. Pero también nos está indicando que tenemos desde la base hacia arriba una distancia de 10. Entonces nos ayudamos con la línea auxiliar. Línea nos está indicando que es respecto de esta línea, desde abajo hacia arriba una distancia de 10. Entonces esto nos va a servir como referencia, ¿no? Nos está indicando que es desde este punto hasta este punto una distancia de 10. Entonces nosotros vamos a cambiar línea de aristas, le decimos línea desde este punto hasta este punto. Perdón, hemos cometido un error. Esto es con la línea segmentada, línea de este punto a este punto, a esta misma sectura, de aquí ahí, ¿no? Entonces ya tenemos dibujado nuestras anotaciones. Lo completamos las líneas de simetría. Decimos línea de este punto a este punto, lo extendemos 2 milímetros hacia arriba, 2 hacia abajo. También en esta parte todas las circunferencias siempre tienen que tener líneas de simetría. Lo extendemos 2 milímetros arriba, abajo, a la izquierda y hacia la derecha. Esto se los conoce como las anotaciones. Es lo que le da vida, le da las referencias a nuestra figura. Como esto tiene la misma longitud en esta parte, lo vamos a copiar. Comando copiar, esta línea de simetría, decimos enter y lo vamos a copiar desde este punto a este punto. No va a ser muy exacto. Copiar de ahí ahí y listo. Entonces ahora el paso que nos falta realizar es nos falta aquí también estas líneas completar. Esta es con línea de aristas,
que sería desde este punto a este punto y de este punto a este punto. Con esto ya estaría completo nuestro video. Entonces ahora nos falta hacer el achurado para denotar el corte, ¿no? Entonces esto nosotros lo vamos a mover. Para hacer el corte, antes tenemos que apagar la capa, la capa auxiliar y la capa proyección. Tenemos que apagar, tenemos que solamente apagarlo para hacer el achurado. Tenemos que tener mucho cuidado en esa parte. Entonces para ello seleccionamos nuestra capa de achurado, hacemos clic en el comando hatch de achurado, nos aparece esta ventana. Entonces en esta ventana hacemos la configuración de achurado, tipo predefinido, ángulo. En el pattern o patrón nosotros podemos configurar un estilo de achurado. Aquí nos está apareciendo este por defecto. Si aquí nosotros podemos seleccionar mediante un nombre si lo conocemos, y si no, hacemos clic en este icono o en esta figura y podemos seleccionar los diferentes tipos de achurados, ¿no? Como nosotros estamos trabajando con la ISO, con la ANSI, en esta parte seleccionamos la ANSI 31. También lo podemos seleccionar de aquí, de esta lista, la ANSI 31, que es la primera. También de esta forma llegamos a lo mismo. Ahora, ángulo, según esto ya está configurado un ángulo de 45 grados, lo que sí podemos modificar es la escala, pero primero vamos a ver las áreas que tenemos que achurar. El primero sería mediante un punto interno de un área y otro seleccionando los lados del área. La mejor opción sería un punto interno del área. Entonces hacemos clic en ese icono, nos venimos en esta parte, toda esta área es achurada. Entonces de toda esta área hacemos clic en cualquier punto interno. Entonces miren, se ha seleccionado toda esta área. Entonces no solamente es esta área, son varias. Seleccionamos estas áreas, le decimos clic en este punto, lo ha seleccionado todo eso, clic también aquí, en esta parte, tenemos que tener cuidado porque aquí también, en esta área también, esta de aquí no, venimos aquí y aquí. Entonces esas son todas las áreas que tenemos que achurar. Le decimos escape. La escala, ¿qué tal si lo cambiamos a 0.75? Nuevamente hacemos clic en Add Pick Points. ¿No? Entonces, vista previa, nuestro achurado se va a ver de esta forma. Nos hemos olvidado un área, le decimos escape, volvemos a seleccionar, nos hemos olvidado esta área, esta y esta, enter, vista previa y ya está. Según la figura, todas las áreas están completamente señaladas, ¿no? Entonces no queremos realizar nada más, le decimos enter y ya está. Nuestra figura está casi terminada, solamente nos falta hacer el dimensionado y además nos falta hacer una anotación. El corte se lo está realizando desde este punto hasta este punto, entonces tenemos que denotarlo. Para eso utilizamos nuestra capa línea de trazo corto y largo. Entonces nos dibujamos una línea desde donde se está denotando, desde afuera, de aquí hasta ahí.
Entonces se nos está denotando con la vista de corte. Lo vamos a colocar bien. Nos estamos dibujando esas pequeñas flechas para denotar el corte. Esto es para darle una buena denotación a nuestra figura. Entonces le decimos que este es un corte con mayúsculas A. Este tiene que ser de 3.5. Y esto es para denotarlo completamente. No, entonces con esto nosotros estamos denotando que va a ser de aquí a aquí el corte. Entonces ahora procedemos a hacer el dimensionado. Entonces para eso nos vamos a nuestra capa línea de cotas y empezamos a hacer el dimensionado tal y como nos está indicando en la figura. Venimos a la pestaña Annotate y le decimos Dimension lineal, que sería desde este punto hasta este punto una distancia de 10. No tiene que ser de esta forma, tiene que tener una distancia de 10. Entonces lo volvemos a realizar, le decimos Dimension, tiene que ser de cuadrante a cuadrante, una distancia de 10. Por algún motivo se está recosiendo hacia ahí, entonces solamente lo podemos hacer de esta forma y ya está. Entonces ahora hacemos en esta misma forma. Aquí nos está faltando un punto, que es con la línea de simetría, que sería de aquí a aquí. Y la distancia de ese centro a ese centro es de desde este punto hasta este punto una distancia de
una distancia de 10. Aquí nos está mostrando algunos puntos. Tiene que ser 45, pero nos está molestando, vuelvo a recalcarlo, estos puntos de aquí. Es por eso que no se está encontrando esa distancia. Debido a que hay muchos puntos, nos está dificultando en esta parte. Es por eso que nos está saliendo un pequeño error. Hay muchos puntos que se están entrecortando entre ellos. No, entonces, miren, este es el que está más cercano. Vuelvo a recalcarse, estos puntos nos están molestando. No, entonces esto lo dejaremos de esta forma. Ahora lo que nos falta en esta parte es dibujar esta distancia. Es una distancia de 6. Esta lo podemos subir hacia arriba para que quede de esta forma. No tenemos nada más que hacer aquí. Nos venimos a la parte de arriba. Tenemos que esta distancia de este punto a este punto tiene una distancia de 10. Ahora esto, venimos a esta parte, nos está indicando que es desde este punto hasta este punto. Una distancia de 10. Y aquí podemos utilizar el baseline. Nos está pidiendo el siguiente punto. No nos va a servir porque el primer punto le hemos seleccionado otro diferente. Entonces de este punto a este punto una distancia de 10. Esto respecto de esta medida. Esto respecto de esta otra medida tiene que tener una distancia acumulativa de 7. Entonces le decimos de aquí a aquí. Esto tiene que ir hacia afuera una distancia de 7. No, aquí hemos olvidado un paso fundamental que tenemos que utilizar. No, está muy bien. Está muy bien, porque al seleccionar cotas le hemos seleccionado esa parte. Solamente que aquí nos está mostrando un pequeño error, pero es un error con el que podemos trabajar libremente. Nosotros lo dejamos así. Seguimos con el dimensionado. De aquí nos está indicando que hay una distancia de este punto a este punto de 10. Debido al excesivo, a los muchos puntos que están existiendo, es por eso que nos está mostrando de esta forma. Entonces esto lo podemos configurar para que en decimales solamente nos esté mostrando con una precisión de un solo dígito.
¿no? Entonces con esto ya no va a haber mucho error. Como todas las medidas son enteras, entonces lo configuramos en esa parte. Nos está mostrando un pequeño error, ¿no? Entonces ahora tenemos que hacer esta parte de aquí, como nos está indicando en la figura. Continuamos. Lo bueno del AutoCAD es que es altamente modificable. Y ahora solamente nos faltan estos de aquí, los radios y los diámetros. Perdón, radio y diámetro. ¿No? Ahora vamos a hacer uso de un comando. Si observamos, aquí nos está indicando que esta medición lineal es de 22, pero nos está mostrando con el símbolo de tita, de diámetro. Entonces lo dimensionamos como si fuera una dimensión lineal normal. Le decimos de este punto a este punto. Una distancia de 10. Y lo mismo en esta parte de abajo. De este punto a este punto, una distancia de 10. Pero tenemos que añadir más este símbolo de diámetro. Entonces para eso vamos a hacer uso del comando de edit. Pero antes terminaremos todos. Tendremos en esta parte, le decimos dimensión de este punto a este punto. Le decimos 10. El siguiente de aquí aquí tiene que extenderse hacia afuera. Los 10 sumados los 7 que estaban anteriormente serían 17. Entonces aquí nosotros esto un poco los recosemos porque están cruzándose. ¿No? Eso es lo bueno del AutoCAD, es altamente modificable. ¿No? Entonces, ahora vamos a hacer uso de un comando. Es el comando de edit. Eso para añadir y para modificar los textos. El comando es el de edit. Eso es para editar las dimensiones. Le decimos enter y a continuación me está pidiendo qué dimensión quiero editar. En mi caso voy a empezar de esta, lo selecciono y le voy a añadir el símbolo de diámetro. Clic afuera. La otra es esta dimensión, le digo clic, le voy a añadir el símbolo de diámetro, clic afuera y lo mismo en esta parte. Diámetro, y en esta parte de abajo tengo que añadirle la letra M. Coloco M mayúscula y clic afuera. Y escape para terminar el comando. Entonces miren, con esto ya hemos terminado de hacer la configuración del dimensionado. ¿No? Entonces vamos a completar lo que nos faltaba. Tiene que ser así. Hace rato no nos estaba saliendo bien. Entonces con esto habríamos terminado nuestra figura. Está debidamente llenada. Entonces el último paso que tenemos que realizar es, tenemos que prender todas las capas y vamos a mover toda nuestra figura. Hacemos clic en el comando mover, lo seleccionamos todo, ¿no?
Lo seleccionamos todo, le decimos enter y vamos a mover. Desde este punto, puede ser un punto cualquiera, pero tenemos que mover nuestra figura de tal forma que esté completamente y bien centrada. Entonces eso podemos hacerlo primero solamente a cálculo. Si bien nos podemos ayudar también de algunas reglas, de algunos puntos, lo cual podemos hacer en esta forma. Pero lo mejor sería hacerlo mover. Podemos encontrar unos puntos, podemos decirle, no sé, con la línea auxiliar, una línea desde este punto, de aquí, aquí, y lo vamos a mover desde este punto hasta el centro de esta línea, ¿no? Entonces con esto estamos viendo una primera aproximación. Estaría casi del mismo tamaño. Podemos hacer una pequeña comprobación. Le decimos que desde este punto hasta este punto tiene una distancia de 80. Nos venimos aquí, esto no debe ser 80, tenemos que entonces compensarlo. Es de 63. Entonces tendríamos que subir, o mejor dicho, bajar una distancia de 80 menos 63 sería 17. Y 17 dividido entre 2 sería 6.5. Decir, sí, no, 8.5. Entonces bajamos 8.5. Entonces con esto lo habríamos centrado. Si lo observamos desde este punto hasta este punto sería 71. Y aquí, ¿cuánto sería? 72. Con un decimal estamos fallando. Como lo hemos redondeado, entonces por eso. Como hemos hecho la configuración para que solamente se muestre un dígito, es por eso que nos está mostrando de esa forma. De aquí a aquí es 24. Y de aquí a aquí es 24. Entonces nuestra figura está casi, tal vez con unos pequeños decimales está descentrada. Pero como una primera aproximación está muy bien nuestra figura. Ahora procedemos a hacer la impresión. Como nosotros hemos configurado en el primer video, en la configuración de capas, dos líneas no tienen que ser visibles en la impresión. Volvemos al editor de capas. Esas dos líneas son la línea auxiliar, está deshabilitado, y la línea de proyección. Como hemos movido la figura pero no la hoja, en nuestra área de impresión vamos a Output. Si hacemos clic en vista previa, se va a ver de la siguiente forma. ¿No? Entonces miren, las líneas de proyección y auxiliar están completamente visibles, pero como hemos configurado para que no entren en la impresión, no están siendo imprimibles, no se están imprimiendo, no se van a imprimir, es más. Entonces con esto habríamos terminado esta figura en 2D. Hemos realizado todos los pasos desde, como hemos visto en el primer video, una configuración de una configuración de capas, texto, dimensionado, impresión, y hemos procedido a hacer el dibujo de una figura relativamente sencilla, ¿no? Entonces habríamos terminado con esto. Gracias.